En esta primer parte vamos a mirar cómo modificar atributos del dataset. Para eso vamos a utilizar este dataset que se llama AutoMPG, que también es un dataset, digamos, muy utilizado en inteligencia artificial y ciencia de datos para ilustrar cosas. Este dataset es un dataset de estimación o de regresión, porque la variable objetivo en este caso es MPG, una variable continua. Y adicionalmente, ese MPG, que es tratar de predecir cuántas millas va a andar un auto por galón de gasolina, se puede definir basado en el número de cilindros, en el desplazamiento, en los caballos de fuerza, en el peso del motor, en la aceleración, bueno, perdón, el peso del auto, en la aceleración, en el año de fabricación, el origen del auto, si es de Japón, si es de Europa o si es de Estados Unidos, y con el nombre del auto. El nombre del auto básicamente es un identificador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, como sabemos que no deben haber identificadores, voy a dar clic derecho acá y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece una opción que llama Edit, que me va a abrir acá en la parte de abajo en el editor de datos la definición de esa tabla. Esa definición me permite a mí pues hacer operaciones sobre los campos, como por ejemplo acá, pararme y decirle modificar el atributo, y en ese modificar el atributo yo le puedo cambiar el tipo de dato y demás. Pero en específico aquí vamos a cambiar que es la etiqueta, label. Eso es lo que hacíamos con el operador setLabel. Ya quedó con un color diferente porque sabemos que en este caso es la etiqueta de clase o el target o la variable objetivo. Y en este caso el nombre del auto lo vamos a modificar y le vamos a decir que en este caso esa columna es el identificador, ¿cierto? Es el identificador para que, como lo mencionamos previamente, los identificadores no se tomen en cuenta por parte de los clasificadores o de los regresores como parte de las variables X. Entonces, ya después de que he hecho las operaciones que quiero, voy a dar salvar, si no, no se ejecutan las operaciones. Doy salvar, ya podemos, digamos, no seguir utilizando esta pestaña, abrimos AutoMPG y ya podemos ver que acá, al ver el resultado, ya el dataset está como lo necesitamos. Entonces, la segunda parte aquí con este dataset es hacer un proceso de regresión lineal, pero para un problema o sea, el uso de un algoritmo, en este caso un árbol de decisión, para un problema de regresión. Entonces, con el operador retrieve, que básicamente lo hicimos como siempre lo hemos hecho, tomando el dataset y tirándolo en el lienzo, voy a agregar acá un árbol de decisión. No voy a hacerlo ahorita con validación cruzada para que veamos más sencillo qué es lo que queremos hacer. Entonces voy a entrar aquí, voy a modelar, voy a decir predicción, voy a decir trees y en trees voy a decir que me haga el favor y me ponga un árbol de decisión, un decision tree. Ya lo seleccionamos y ese decision tree pues lo amarramos con la entrada del dataset. En este momento voy a sacar el modelo que se genera. Cuando ejecutamos este proceso, vamos a tener un problema. ¿Un problema por qué? Porque recordemos que los árboles de decisión tienen un criterio y ese criterio por defecto está en radio ganancia. Así como tenemos la ganancia de la información, el índice Gini y el accuracy, estos cuatro sirven para problemas de clasificación. Pero como este es un problema de regresión, tenemos que utilizar less square. Ya tenemos less square, entonces corremos y obtenemos en este caso ya pues un árbol pues realmente bastante grande, ¿cierto? Pero ahí ya tenemos nuestro árbol. Podemos verlo, es muy extenso, ¿sí? Donde el árbol tan extenso pues dificulta un poco entender todo el modelo, ¿no? De pronto es fácil interpretar cuando se vaya a hacer la predicción de un solo registro, porque puede ser recorrer las ramas que se utilizaron, pero bueno, ese es el árbol que obtuvimos. Recordemos que para este caso yo necesito saber cuál es la calidad de la solución y pues la calidad de la solución lo hago probándolo o con el dataset de entrenamiento, que pues no es lo recomendado,
excepto que yo quisiera hacer una evaluación de qué tan bueno es la calidad del clasificador en el dataset de entrenamiento y en el dataset de validación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a partir nuestro dataset con split data. Entonces, ya tengo mi split data. Ese split data, recordemos que yo agrego aquí cuál es el radio. Entonces, por ejemplo, 0,70 y la otra salida va a ser 0,30. Entonces, va a ir 70% para entrenamiento y 30% para validación. Pero hay un tema acá. Yo quiero también evaluar para entrenamiento, así como lo voy a hacer como para evaluación. Entonces vamos a colocar acá un multiply y ese multiply va a tomar este 70% que fue lo que utilicé para entrenamiento y lo va a utilizar para que genere el modelo, ¿cierto? Pero además de generar el modelo, vamos a evaluarlo. Y para evaluarlo lo vamos a evaluar con el apply model, ¿cierto? Apply model. Entonces lo buscamos aquí en los operadores. Está. Lo tiramos acá. Entonces este señor va a tomar este modelo, ¿cierto? Y va a tomar estos datos de entrenamiento, ¿sí? Con estos mismos datos se entrenó el árbol, ¿cierto? Pero con esos mismos datos lo vamos a probar, ¿cierto? Entonces aquí vamos a sacar entrenamiento y prueba. Y vamos a sacar el performance. El performance que vamos a utilizar ya no es el performance típico de clasificación, sino que vamos a utilizar el performance de regresión. Este performance de regresión recibe el lab, ¿cierto? Y pues recibe adicionalmente las métricas que va a sacar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ya no nos aparecen accuracy ni las típicas métricas que nos aparecían en clasificación. Nos aparece el error absoluto o la raíz cuadrada del error, la raíz del error medio cuadrado y demás. Aquí hay otra que nos aparece muy bien, la correlación. Y bueno, y podemos ver ahí hay otros. Entonces van a agregar también el error medio, el error absoluto y vamos a ver qué sucede con esto. Miramos el performance y pues si miramos cuál es el EXA, vamos a darnos cuenta que es el 70% de los datos. Este dataset tiene 398 instancias, digamos que 400, o sea, el 70% deben ser, en este caso, pues 7 por 4, 28, más o menos 280. Vamos a ejecutarlo, en este momento ejecutamos, nos saca la métrica de calidad, nosotros no le pedimos en ningún momento que nos sacara más información, venimos acá, le decimos que nos muestre los EXA y queremos ver también el modelo, entonces le decimos que nos muestre el modelo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el modelo y tenemos los resultados. Vamos a ejecutar, tenemos el modelo grande que hemos visto, tenemos acá el EXA y nos damos cuenta que el EXA tiene 279 ejemplos, decíamos que más o menos 280. Y tenemos el performance. El performance utiliza métricas de regresión. Métricas que no solamente dicen si yo estuve con el mismo valor que predije lo que ya estaba en el dataset, es decir, si acerté o no acerté. Estas son métricas básicamente de distancia. Porque, por ejemplo, las millas por galón que él pudo haber andado fueron 5.3 millas por galón. Entonces yo predije 5.8. No sería apropiado hacer uso de una métrica de clasificación porque pues va a decir que no fue acertada. Porque 5.3 no es igual a 5.8. Aquí lo que se mide es que de 5.3 a 5.8 hay una diferencia de 0.5 y ese es un error. Y eso es lo que se va acumulando. Entonces más adelante vemos estas métricas con más calma. Pero básicamente esto es una métrica de qué tanto me equivoqué en las predicciones. Bueno, este sería en este caso el resultado de el- la evaluación del dataset en el mismo dataset de entrenamiento.
Voy a quitar un momentico aquí la salida del modelo. Voy a quitar acá también la salida del EXA porque no me interesa. Voy a dejar solamente el performance. Y aquí le voy a cambiar el nombre a este. Lo voy a llamar Performance Training. ¿Sí? Entonces, cuando sale el resultado, nos sale el resultado allá y se sabe que es Performance Training. Aquí aparece Performance Vector y aparece Performance Training. Y en últimas, este es el Performance en el dataset de entrenamiento. Entre más bajito el error, pues es mejor. ¿De acuerdo? Ahora, como queremos probar también eso en el dataset de validación, que es el que sale por este lado de acá del split data al 30%, entonces vamos a hacer una copia de este apply model. Aquí ya hice la copia, ¿cierto? Entonces este apply model en últimas va a tomar que el modelo, ¿cierto? Que ya tenemos allí, va a tomar ese modelo, es el mismo modelo que viene de aquí, mire, el de entrenamiento pasa por acá, se utiliza para evaluar el rendimiento en el dataset de entrenamiento y aquí vamos a meterle el dataset de prueba, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos en este caso un apply model, un segundo apply model y necesitamos otro performance, ¿cierto? Ya le hice una copia. Pues este performance le vamos a decir que no se llame performance training, sino performance en testing. Testing. Enlazamos acá y sacamos solamente el performance. No vamos a hacer nada más. Entonces aquí ya podemos ver completamente un problema de regresión en el cual yo quiero hacer análisis de cómo se comporta mi modelo tanto en entrenamiento como en prueba. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutarlo y podemos ver aquí el performance testing es 3.14, 3.41 y el performance en training es solo de 1.52. Querría decir que nuestro dataset tiene una cierta tendencia a generalizar mal, ¿cierto? O sea, pareciera que no está generalizando bien. Entonces aquí es donde entran los conceptos que ya vimos de el bias y la varianza, o el sesgo y la varianza, o el underfitting y el overfitting, ¿de acuerdo? En donde nos dice acá que nos está yendo pues más o menos bien en el tema de entrenamiento, en el dataset de entrenamiento, pero nos está yendo un poquito mal o con bastante diferencia en el dataset de validación o de evaluación. Entonces voy a cambiar acá, por ejemplo, la profundidad del árbol. Voy a decirle que la profundidad sea solamente 8. Y pues vamos a ver qué sucede. Sigue teniendo un error de 3.3 y aquí está, aumenta un poquitico el error. Es decir, en este momento nuestro dataset está ya teniendo un poquitico más problemas en el dataset de entrenamiento, pero lo que está en el dataset de validación más o menos se está estableciendo. Entonces, bueno, aquí ya empieza todo el proceso de hacer la evaluación de qué es lo que debo hacer, si debo cambiar de un modelo a otro, si tengo que hacer ingeniería de atributos, o si tengo que hacer selección de atributos, o si, bueno, las decisiones que se deban tomar de acuerdo al problema que tengamos, si es underfitting, si es overfitting y demás. Cerramos aquí lo que sería entonces la fase de hacer un proceso en donde yo quiero tener los datos de entrenamiento y los datos de prueba en cuanto a las métricas de calidad. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer otra cosa usando este mismo dataset y básicamente va a ser eh, insertar un operador de bloque. En ese operador de bloque pues es nuestro operador de validación cruzada. Este operador de bloque, espera que no me fijé si inserté el que era, numérico, listo, ahora sí, estoy seguro. Pues ya tengo el numérico y él por defecto, cuando me inserta un operador de validación cruzada numérico, no me inserta un árbol de decisión, sino que inserta un operador de un modelo lineal generalizado, que básicamente es una regresión lineal, que utiliza regularización y bueno, algunas cosas para tratar de que el modelo sea más sencillo. Entonces, pues yo voy a ejecutar este código y
Él, básicamente, en este caso, me genera un modelo. Bueno, acá no presenté el performance del modelo. El performance del modelo en este momento ya es con validación cruzada. Nos da un valor pues bastante alto, de 4, da mucho mayor que en el otro caso. Y adicionalmente me muestra aquí algo que es muy importante, y es que la columna caballos de fuerza, en este caso, me la está colocando como, él automáticamente hace una dumificación, porque si ustedes se dan cuenta, está tomando cada uno de los posibles valores de la columna horsepower y los está colocando aquí como si fuera columnas separadas. Entonces él internamente hizo la domificación, y pues eso básicamente se debe a un error en el dataset. Vamos a mirar el dataset, bueno, un error de parte nuestra. Si yo miro aquí horsepower aparece como nominal, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Muy a pesar de que ese dato pues realmente es un valor numérico. Entonces pues básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cambio de ese tipo de datos. Entonces opción uno, tratemos de hacerlo por acá. Nos venimos aquí al editor de datos, le decimos modificar el atributo y le decimos que ese número básicamente es un número real. Le damos apply. Entonces aquí horsepower ya aparece real y le damos salvar. Listo, vamos a ver si eso ya funcionó. Nos venimos acá y aquí miramos en estadísticas y vemos horsepower y ya aparece como real. Entonces ya no vamos a tener ese problema de que el campo sea asumido como un valor nominal y se le haga la domificación. Entonces vamos a ejecutarlo, y al ejecutarlo, bueno, tenemos un error ya más bajo, y adicionalmente ya nos aparecen muchos menos atributos o columnas, ¿cierto? Entonces fíjense que este modelo de regresión lineal generalizado, si el dataset viene con atributos nominales, trata todos sus atributos como si fueran nuevas columnas, o sea, lo que hace uno con la domificación, a pesar de que no lo hayamos hecho manualmente. En Python no sucede eso. Si tú pasas eso, te va a marcar un error y tú tendrás que directamente hacer la domificación. En este caso no aplicaba la domificación porque era un valor que realmente era un número real y debía cambiarse así. Entonces ya tenemos en este caso nuestro dataset organizado, y tenemos aquí el modelo de regresión lineal. Un modelo de regresión lineal que será el que yo haya escogido en la configuración, que en este caso, cuando yo entro acá, yo puedo decir aquí qué modelo o qué familia de modelo estoy tomando, ¿cierto? Entonces, cuando yo defino auto, pues él tiene una familia específica que es la que está tomando, y la fórmula que se obtiene depende de ese modelo. Aquí yo puedo ver en la descripción, y en la descripción yo veo las variables y veo, bueno, veo mucha más información relacionada con eso. La importancia de las variables, la escala de las variables, el porcentaje y demás. En algunos modelos, por ejemplo, es bueno, digamos, hacer la normalización de los datos, es decir, que los atributos empiecen o tengan el mismo rango entre 0 y 1. En algunos otros modelos no. En general, en la regresión lineal generalizada, como es este caso, yo tengo un problema con estos coeficientes si los datos que entran no están normalizados. ¿Por qué? Porque cilindros puede ser un valor pequeño entre 0 y 8 cilindros, ¿cierto? Los carros vienen con 4, con 6, con 8 cilindros, es un número pequeño, pero por ejemplo los caballos de fuerza pueden ser un número más grande. Entonces estos coeficientes no necesariamente se pueden interpretar como la importancia de la variable, no, porque los rangos de las variables son diferentes. Entonces, en este caso, básicamente, estos valores lo que dicen es que en la medida en que la variable cambia en una unidad, pues yo voy a tener un impacto con el valor que aparezca aquí en el cambio de la variable objetivo, pero no es un tema de importancia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí en algunas partes sí se puede obtener el tema de la importancia de las variables cuando se saca el reporte. Se dice cuál considera el modelo es las variables más importantes y demás. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, aquí se salen, por ejemplo, el MSE, que es el error
cuadrado medio. Estos son otras medidas. Este RMSE es el que nosotros llamamos root mean square, el que está aquí. Este valor que está aquí, ese sale aquí también. El R cuadrado, que es el coeficiente de correlación. Entonces hay un conjunto de datos adicionales que se pueden estudiar pues, más en detalle en cada uno de los resultados que se obtienen. Ahora, vamos a cambiar en este caso el modelo por un modelo, digamos, diferente a los que hemos visto. Vamos a cambiarlo aquí, vamos a utilizar el modelamiento en predictivo y vamos a entrar a redes neuronales y vamos a decir que utilice un AutoMLP. Un AutoMLP básicamente es una red neuronal que ella misma se configura, trata de definir las capas, trata de definir el número de neuronas y demás. Entonces, vamos a ejecutar esto y en este caso el, el clasificador nos dice que tiene unas capacidades insuficientes para manejar datos numéricos en la variable objetivo. ¿Sí? Entonces, fíjense que digamos, en este caso concreto, y como puede pasar con otros clasificadores, pues vamos a tener el problema de que algunos operadores no se pueden utilizar, ¿de acuerdo? En Python no sucede eso, porque en Python normalmente viene la lista de todos los métodos y dicen si son para clasificación o si tienen su versión para regresión. Entonces uno encuentra el Decision Tree Classifier o encuentra el Decision Tree Regression. Entonces están separados y el mismo nombre como que le ayuda a uno a saber exactamente qué es. En este caso no podemos utilizarlo. Podemos utilizar, por ejemplo, otro. Tratemos de utilizar uno diferente. En este caso, por ejemplo, utilicemos el modelamiento predictivo. Busquemos acá en ensambles. Encontramos, por ejemplo, no mentiras, ahí mismo en árboles, pero utilicemos el Random Forest, que no lo encontraba. Random Forest pasa lo mismo, es un ensamble, recuerden cuando vimos Bagging y vimos Boosting, este es un ensamble, pero no hay que, digamos, definirlo, él ya viene predefinido, es un ensamble tipo Bagging que utiliza árboles muy débiles para construir todo el modelo. Y aquí yo tengo que cambiarlo para que me sirva para clasificación, estos primeros cuatro, para regresión, less squared. Entonces vamos a ejecutar el modelo y en este caso, pues el modelo obtiene un valor más bajito, o sea que este valor es mejor que el que obteníamos con la regresión lineal generalizada. Pero aquí hay un tema muy importante. El modelo del árbol, en este caso son realmente 100 modelos, porque es un problema Bagging. Entonces, el modelo 1 es este arbolito, el modelo 2 es otro árbol diferente, el modelo 3 es otro árbol diferente y demás. Obviamente es un modelo mucho más complejo que permite resolver este problema, pero que nos deja ya el tema como que esto es una caja negra, o sea, no sabemos ahí cómo realmente se están tomando las decisiones. Por ahí dejamos esta parte, que ahorita continuamos con otro tema.